Bienvenidos a una nueva edición de Agenda CNM. Les saluda Liz Rollero y estamos con ustedes vía JNE TV a través de la señal de Movistar TV, canales 44 y 516. Para hoy les tenemos preparado un informe especial a cargo de Sandra Pursurrap, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos con el resumen de la semana. Un llamado para incrementar los recursos que asigna el Estado para tener mejores jueces y fiscales en todo el país hizo el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, al sustentar el proyecto de presupuesto institucional 2018 de ese organismo constitucional autónomo ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Aguila Grados dijo que el CNM tiene como lineamientos la reducción de la provisionalidad en la magistratura en un 80%, cubrir en un 80% las plazas en zonas de menor desarrollo y mayor pobreza, cubrir las plazas creadas por la Ley contra el Crimen Organizado, descentralizar la evaluación de los magistrados y promover la participación ciudadana, evaluar al 100% de los magistrados para separar a los no idóneos e impulsar una reforma profunda en la administración de justicia. Admitió que el CNM está limitado por la alta provisionalidad de magistrados, la débil informatización de procesos en línea, la limitada preparación de los postulantes a jueces y fiscales, la permanente creación de nuevas plazas y reincorporaciones por mandato judicial, limitación para ejercer control disciplinario a magistrados de niveles inferiores a supremos y el incumplimiento de jueces y fiscales en actualizar información en el registro correspondiente. Finalmente, el presidente del CNM afirmó que, pese a que el presupuesto institucional se ha reducido en los últimos años, todas las personas que integran el organismo constitucional autónomo están comprometidas en un esfuerzo mancomunado por consolidar a su institución como el líder en el proceso de reforma del sistema de justicia. El pasado 11 de octubre, 120 magistrados recibieron sus títulos de manos del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, en el auditorio José León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima. Se trató de 119 jueces superiores de familia especializados en lo penal, especializados en lo civil y otros, así como un fiscal provincial especializado en tráfico ilícito de drogas con competencia nacional. Durante su discurso, el titular del CNM exhortó a los nuevos magistrados a ser innovadores y creativos, enamorados del importante cargo que desempeñan. Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación, el doctor Aguila Grados resaltó que la institución que dirige ha implementado cambios importantes para optimizar el procedimiento de selección y nombramiento de jueces y fiscales. Entre estos, destacó la elaboración de exámenes exigentes y especializados, una rigurosa calificación curricular y la transparencia total de las entrevistas personales. Por otra parte, invitó a los abogados de todo el país a participar en el concurso público 8-2017, mediante la cual el CNM busca nombrar 500 fiscales. Enseguida, la entrevista de la semana a cargo de Daniel Núñez Luján, quien nos acompaña con un invitado especial. Hoy nos encontramos con el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, el juez supremo Héctor Lamamori. Bienvenido a Agenda CNM. Muchas gracias por la invitación y con gusto para compartir lo que tengamos que expresar en esta entrevista. Antes de ir al tema de fondo, que es el expediente judicial electrónico, ¿cuál es su posición frente al proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Ejecutivo? Bueno, ha traído muchas preocupaciones a los jueces porque entraña la posibilidad del retorno al pasado de una metodología de designación que no fue de las mejores, por lo menos para nuestro país. Ese riesgo podría darnos la idea que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Y si bien es cierto, es necesario reformular la forma como se designan los integrantes del Consejo de la Magistratura, pienso que su composición, tal como está diseñado, ha tenido aciertos más que errores. Sin duda han habido errores, han habido designaciones que han sido controvertidas, pero si hacemos un balance general entre los aciertos y los errores en cuanto a la designación de sus integrantes, ha predominado los aciertos. Doctor Lamamori, ¿en qué aspecto considera que se debe basar la reforma del CNM?
Bueno, en realidad la modificación que se produjo para la elección de sus integrantes causó controversia también, porque no era una elección universal, sino que era a través de delegados. Digamos que la designación siempre se entendió que debería ser designado un integrante de la entidad, cuando podría decirse que el representante puede ser aquel que la entidad designe. Sea externo. Externo, podría ser externo. Y escoger entre algún personaje que dé garantías de honorabilidad, de solvencia moral y además de conocimiento del sistema de justicia, ¿no? Que es lo importante. Porque podrían ir representantes de las entidades que no conocen el sistema de justicia y que podrían ser fácilmente confundidos por la complejidad que entraña este sistema. Creo que por ahí podría, debatirse una mejora en la designación, porque una designación desde los poderes públicos, ejecutivo y legislativo, existe la posibilidad de la politización, digamos, de esta designación. No digo que el sistema en sí mismo sea malo, ¿no? Porque otros países lo usan y los usan con éxito. Alemania tiene este sistema, Estados Unidos también. Pero es otra realidad. Pero es otra realidad. Ahí las instituciones están consolidadas. En nuestro país la institucionalidad no está consolidada. Entonces es fácil para algunas personas utilizar estos mecanismos para burlar, digamos, los fines para los cuales están creados y sacar ventajas del grupo o personales, ¿no? Doctor Lama, ahora sí, yendo al tema de fondo. Se ha iniciado ya el proyecto piloto del expediente judicial electrónico en la Corte de Lima. ¿Cómo ve los frutos de este reciente inicio del camino largo que va a tener para implementarse en todo el país? Lo he dicho bien, es un camino largo. No es que el expediente electrónico va a aparecer de la noche a la mañana, pero hay que empezar, habría que empezar. Y el presidente Duverly hizo bien. En enero de este año hizo público su decisión de que se empiece ya el expediente electrónico y puso fecha, fines de octubre. Y acto seguido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial conformó la comisión y señaló ese plazo. Hemos trabajado desde enero de este año a la fecha y los frutos están a la vista de esta labor. El software que se ha creado ha sido creado no solo por informáticos, han participado desde el comienzo jueces y han participado también, por supuesto, el área de especialistas en procedimientos, que establece la tramitología que tiene el proceso judicial en un diseño gráfico, que eso es incorporado al software. Es decir, se formó una comisión conformada por 3 áreas del Poder Judicial: el área informática, el área de jueces y el área de procedimentalistas, y los 3 han venido trabajando desde enero para conseguir este software. Es decir, los técnicos mostraban el software, lo validaban los jueces, los procedimentalistas hacían los ajustes y se iba validando poco a poco todo el software que hasta ahora ya tenemos gran parte del mundo. Un trabajo en equipo realmente. Sí, en realidad, si no participa el que va a usar el sistema y el que es el que conoce el proceso, el técnico estaría un poco huérfano, digamos, de parámetros, de seguimientos, etcétera, ¿no? Para nuestro público, ¿qué es el expediente judicial electrónico? La posibilidad de que el abogado pueda enviar desde su oficina un escrito sin moverse de su oficina y que le llegue al juez a su pantalla. El expediente electrónico en realidad supone desaparecer el uso del papel. El Poder Judicial ya ha venido usando productos tecnológicos y gran parte de los componentes del expediente electrónico ya estaban en el Poder Judicial. Algunos años, trabaja en su pantalla en un espacio electrónico en la que genera una resolución virtual que le permite notificar electrónicamente y que le permite también enviarlo a la página web en el link Consulta Expedientes en línea. Entonces, si tienes la notificación electrónica, tienes la resolución virtual y además la posibilidad de escanear las pruebas físicas, entonces tienes el expediente. Lo único que falta es que envíes por línea el escrito. Lo que se agrega ahora
es esa parte del software, la posibilidad de que el abogado envíe sus escritos desde su despacho al juez. Y la posibilidad también de ver todo el expediente, ¿no? Entonces, como decíamos en una oportunidad, si tienes el escrito en línea, tienes la resolución en línea, tienes la notificación en línea y tienes las pruebas escritas escaneadas, entonces tienes todo el expediente. Y ya lo que hay que hacer es ir a la computadora y ver el expediente. Solo falta dar el último paso. El último paso. En realidad, nuestro desarrollo informático en el Poder Judicial estaba a punto de cerrar el circuito y faltaba la decisión política e institucional de hacerlo. Y hemos empezado como una prueba de este piloto de 54 órganos jurisdiccionales que a fines de octubre iniciarán con un juzgado, que es el cuarto juzgado comercial, donde vamos a probar digamos, la potencia en realidad en la cancha, como se dice, del software. Una cosa es tenerlo en el laboratorio y hacer los simulacros y los experimentos como hace el del laboratorio. Y otra cosa es ponerlo ya en la realidad con personas de carne y hueso, con problemas reales, y ahí vas a ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué va a permitir este expediente electrónico? Desaparecer el papel. Estos expedientes que están ahí, acá, no van a existir. Hay en Lima cerca de 8 millones de expedientes en los archivos, que ya no se mueven. ¿Cuánto? Repítale. 8 millones de expedientes. 4,5 millones están en el sótano del edificio del Samuel Valdés, que está en el Parque Universitario, en el sótano. Expedientes de decenas de años que están ahí, con un alto riesgo de seguridad, porque si sucediera una desgracia y ese lugar se incendia, no solo se pierde el expediente, el edificio puede perderse, porque casi cubre todo el área de la base de ese edificio. En el año 2001, 2002 creo, cuando fue la marcha de los 4 suyos, que hubo disturbios en el centro de Lima, en el Parque Universitario, muchas personas, algunas, tiraron bombas molotov en el primer piso de ese edificio y se prendió el primer piso. Felizmente no llegó al sótano. En ese momento habían 3 millones de expedientes ahí. Si se hubiese prendido eso, no estaríamos hablando de ese edificio ahora. Y hay también riesgo para la salud de los trabajadores que están en ese lugar. Ese conjunto de expedientes archivados no están archivados bajo la técnica archivística del cual hace bien el Archivo General de la Nación, sino que están acumulados en paquetes, sin ninguna protección, sin ningún sistema de ambientación. Y entonces ahí tienes expedientes que generan ácaros, que son bichos que afectan a la salud de las personas. Y hay personas que están ahí, ¿no? Y no hay pues un sistema apropiado para almacenar esos expedientes. Entonces, en algún momento se quiso desaparecer los expedientes, lo cual no fue posible porque se hizo recordar que hay una ley de la época de Velasco que dice que el expediente judicial es patrimonio documental de la nación y que debe protegerse. En realidad debió estar en manos del Archivo General de la Nación, pero el Archivo General de la Nación nunca recibió los expedientes y han quedado en manos del Poder Judicial. Entonces, esta propuesta también generaría ecoeficiencia en el Poder Judicial. Sin duda, ya no usas el papel, ya no tienes por qué talar árboles y ya no tienes por qué ocupar espacios, poner ruido a las personas. En Piura hubo una inundación con el problema del niño, claro, y la Corte de Piura que tenía en el sótano los archivos, se malograron muchos expedientes, más de 20.000 expedientes, ¿no? No podría suceder eso si estuviera pues, en un sistema informático, ¿no? Digital. Doctor Lama More, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en Agenda CNN. Doctor, nos comentaba los beneficios de este expediente. ¿Qué beneficios fundamentales hay en cuestión de reducción de tiempos? Sí, importantes. Todo el tiempo que se ahorra, todo el tiempo que se usa para la tramitación física del expediente,
se ve ahorrado con la tramitación virtual. ¿De cuánto tiempo a cuánto pasamos? Bueno, si tuviéramos que decir cuánto se demora una notificación física, es 2 semanas. ¿Y cuánto se demora una notificación electrónica? 1 minuto, medio minuto. Si tenemos que decir cuánto se demora una persona para llevar un escrito de una oficina en Miraflores al centro de Lima, estamos hablando de 2 horas, ¿no? Y dejarlo en la mesa de partes, y para que la mesa de partes lo eleve al juez, pasa 1 día. Entonces, si hablamos de que el abogado puede enviar un escrito en línea, son minutos, que el juez ya lo tiene en su despacho. Los tiempos en la tramitación física van a ser ahorrados por la tramitación virtual. Por ejemplo, si un abogado quiere leer un expediente, no lo va a poder leer si el expediente está en poder del juez, en el despacho del juez, o lo tiene el secretario para proveer un escrito, o está en el área de notificaciones para generar la notificación. Entonces tiene que esperar y anotarse en una lista, los tales días, a tales horas, tiene que llegar su expediente. Y a veces llega y no está. Entonces el expediente físico está solo en un lugar, no está en varios lugares. El expediente electrónico puede estar en varios lugares. Es decir, puede ser visto simultáneamente por el abogado, por el juez, por la parte, sin necesidad de ir al Poder Judicial, y puede verlo desde su oficina y por internet desde cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja. Celular, incluso llega el momento desde su celular. Los tiempos se ahorran. La tramitología del expediente físico va a ser superada con creces en el tiempo por la tramitación en el expediente electrónico. No significa que los tiempos terminaron en el Poder Judicial para el proceso judicial, no. Porque como te comentaba hace un momento, si tuviéramos que ponerle 100 a la duración de un proceso judicial, el 40% de ese tiempo es la tramitología que te comentaba, pero el 60% es la sobrecarga. Si el juez continúa con sobrecarga, no hay expediente electrónico que supere el tiempo, porque va a tener que responder muchas peticiones al mismo tiempo. Entonces, hay que tener cuidado. Es cierto, va a continuar demora en el proceso judicial, pero no por la tramitación física, sino por la sobrecarga. Y la solución es otra. La solución a la sobrecarga no es el expediente electrónico. La solución a la sobrecarga es más órganos jurisdiccionales, o mejora en la tramitación de los procesos, o modificación de los códigos, o realizar de repente los procesos, digamos, pero no es estrictamente un tema de procedimiento, sino de contenido del proceso mismo. Entonces hay que estar atento a esa parte del tiempo que demora un proceso. Pero creo que con la racionalización de personal que se produce con el despacho judicial, con el expediente electrónico, puede aprovecharse para generar más número de órganos jurisdiccionales, que son los que se requieren actualmente. Y combatir la sobrecarga procesal que existe. Claro, la sobrecarga. Pero ¿qué otra ventaja tiene, aparte de desaparecer el tiempo que supone la tramitación del proceso? Es que da transparencia. Es decir, los trámites van a poder ser verificados directamente por el abogado. Los resultados de cada proceso pueden ser conocidos en tiempo real. El juez emite su sentencia ahora y en minutos está viéndolo en la pantalla. Es decir, no va a tener que esperar mucho tiempo para poder enterarse formalmente del resultado del proceso. Y puede entrar incluso a ver si su escrito ha sido proveído y si ha sido proveído en ese día o va a ser proveído después, etc. Es decir, no va a haber problemas de secretismo, que es uno de los escenarios en los que se desenvuelve parte de la corrupción, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido la recepción de los abogados de este proyecto? Positivo, en general positivo. Siempre va a haber resistencia porque los seres humanos no queremos salirnos de la zona de confort y nos cuesta mucho movernos a un cambio. Claro, porque es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. Totalmente, totalmente. Hay muchas personas que van a ver su expediente solo para verlo, o sea, para tocarlo, para ver que está, ver las hojas que están completas, que no le han sacado ninguna parte del expediente, y van y lo piden. Pese que ya lo han visto un día, lo van y lo ven al día siguiente. Pero ya eso no va a ser necesario, si lo va a estar viendo todos los días, lo puede ver desde su pantalla, sin ninguna dificultad, ¿no? Doctor, una experiencia muy enriquecedora que tuvo usted
fue la visita a Costa Rica para ver esto que es el expediente judicial electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué se rescató o qué fue lo más importante que se consiguió obtener de esta visita? Costa Rica es un país un poco más pequeño que el Perú, tiene 4 millones de habitantes, ellos dicen más 1 millón de nicaragüenses, pero es un país relativamente pequeño y que tiene en el presupuesto del Poder Judicial de Costa Rica tiene el 6% del presupuesto nacional, que les ha permitido hacer una serie de mejoras en la atención de justicia. Y una de estas mejoras es el expediente electrónico en determinadas áreas. Las áreas en las que se ha implementado es, entre otras, porque también en el área penal, en el área de familia, alimentos, pero el área emblemática en la que ellos empezaron y la que tiene bastante presencia es el área de cobro judicial, que son cobros judiciales privados y cobros judiciales públicos. Esta área de cobro judicial tiene el 100% de expediente electrónico. ¿Qué se puede sacar como experiencia? Ellos empezaron hace 9 años, creo, escaneando los escritos. Escaneando. No tuvieron envío en línea. Han estado cerca de 6 años escaneando escritos. Entraban, devolvían todos los escritos, pero entraban escaneados en línea al juez. No había esta parte de envío. Hace 3 años recién han incorporado la posibilidad de enviar en línea los escritos, recién. Y ellos dijeron que al darle la opción de enviar en línea iban a reducirse las colas, porque para llevar al órgano jurisdiccional a que le escaneen hacen colas. Claro. Entonces pensaron de que de inmediato iba a desaparecer las colas, pero durante 1 año siguieron las colas. Pese a que el abogado tenía la posibilidad de enviarlo, hacerlo desde su oficina, no igual iba. Igual iba. Hasta que progresivamente se han percatado que es mucho más eficiente, menos costoso y es seguro enviarlo en línea, y ahora ya no tienen colas. Cuando hemos ido nosotros no hay colas. Y van y escanean solo aquellos casos en los que tienen mucho volumen de documentos por escanear, o excepcionalmente algunas personas que no tienen el uso o el manejo del sistema, pero son los menos. Entonces eso nos da la idea de que esto de enviar el escrito en línea no es algo que dio origen al expediente electrónico en Costa Rica, sino que ha sido en el transcurso de su desarrollo. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestro expediente electrónico nace precisamente con la posibilidad de... en tiempo real. Exacto. Otro detalle importante es que la carga procesal se mantiene para ellos y eso le dificulta los tiempos de los procesos. Les facilita por transparencia, les ayuda por los tiempos ahorrados en la tramitación física, pero la sobrecarga también hace que aún no se resuelva en ellos el tema de la celeridad. Entonces hay tiempos muy largos que ellos demoran en calificar una demanda, mucho más largo de lo que nosotros nos demoramos acá con expediente físico. Pero no solo para el área no penal, sino para todo el sistema de justicia en general. Y sí estamos hablando de la Fiscalía, de la Policía y del Poder Judicial, adicionalmente al Ministerio de Justicia. Ellos han ofrecido $200 millones, pero su préstamo de $200 millones exige una contrapartida del Estado peruano de otros $200 millones. Entonces, más o menos se calcula unos $400 millones que estarían pendientes de invertirse en los próximos 5 años para escalar a nivel nacional el expediente electrónico, no solamente en el área no penal, sino en el área penal. Al parecer, el Banco Interamericano de Desarrollo sería a cargo del área penal y el Banco Mundial sería a cargo del área no penal. Y ello, por supuesto, supone pues una programación en el tiempo. Claro. No es que los 400 millones se van a gastar en 1 año, no tendríamos esa capacidad de gasto. Se va a hacer probablemente en los 5 o 6 años. Paulatinamente. Y si todo esto sale como está pensado y el préstamo se aprueba... ¿Cuándo cree que el expediente judicial electrónico esté en todo el país? El 2021 o 2022. Para el Bicentenario. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias por la entrevista, doctor Lamamore. Esperemos tenerlo en otra oportunidad en Agenda CNN. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Volvemos a estudios con Liz. Seguimos en Agenda CNM y ahora Sandra Pursurrap nos trae el informe de la semana.
Doctor Aguilar Grados, ¿qué se espera de estos nuevos procedimientos de evaluación integral y ratificación de jueces y fiscales? Esperamos estar a la altura de las expectativas del país, de la ciudadanía. Es un gran desafío porque se trata justamente de conseguir el equilibrio entre realizar un procedimiento de ratificación en el cual, por un lado, se respeten los derechos fundamentales de los magistrados al momento de la entrevista, eliminar la verticalidad, eliminar la cultura de la sospecha, eliminar esa carga de documentos a veces innecesaria y, por otro lado, lograr los estándares de exigencia que nos permitan advertir y que nos permitan motivar el por qué algunos jueces y fiscales son indignos de llevar la cinta y la medalla y por lo tanto deben quedar fuera del sistema de justicia. Creo que ahí radica en lograr ese equilibrio el gran desafío de este procedimiento que se avecina. ¿Qué medidas han adoptado para seguir optimizando estos procedimientos? Esto no es de última hora. Ya en el año 2016 hubo un cambio importante en el reglamento de evaluación integral y ratificación, donde justamente se recogió lo que los magistrados sentían con respecto a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad, la titularidad de la institución, lo que vimos era que existía un temor hacia el Consejo Nacional de la Magistratura y no queremos que nuestra institución sea temida, sino sea respetada. Entonces se han establecido no solamente la horizontalidad de la entrevista, no solamente se ha eliminado aquellas denuncias que llegan a última hora sin identificación, sino que se ha establecido la ratificación automática, que es que pasando los filtros de la dirección, el consejero ponente y el pleno por último, encontremos que el magistrado cumple con los estándares de conducta y idoneidad, que en ese septenio ha tenido una performance óptima. Por lo tanto, ya en la entrevista no se le hace ninguna pregunta, sino se le comunica esta decisión que se ha tomado y ahí mismo se le informa de su ratificación. Eso por un lado. Pero por otro lado, la ciudadanía y la abogacía nos señalan la presencia de malos elementos que contaminan, elementos tóxicos para el sistema de justicia. Ahí hemos abierto la participación ciudadana. Vamos a comunicar para que esa participación no sea posterior, cuando ya está la decisión tomada, sino sea anterior, que nos diga, este es un buen magistrado, este es un mal magistrado, yo he sufrido esto, yo he tenido este contacto y a partir de una documentación cierta, identificable, probada, podamos nosotros tomar la mejor decisión. ¿Cuán importante para el CNM es esta participación ciudadana? Es fundamental porque, a ver, Daniel, no alcanza con el papel, no alcanza con el expediente. Uno puede tener el expediente, una serie de informaciones del magistrado, pero qué mejor que el ciudadano, aquel usuario del sistema de justicia, aquel que ha tenido, digamos, una actuación diligente por parte de un juez o ha tenido ha sufrido una actuación despótica de parte de un juez. Qué mejor aquel que está en el ambiente que se desarrolla el juez cuando es en el interior del país para saber cuál es la conducta de vida que tiene un magistrado que, como sabemos, por la responsabilidad que tiene que ser una conducta de vida por encima del promedio. Entonces, la participación de ciudadana se convierte en el principal aliado del Consejo para los procedimientos de evaluación integral y ratificación. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana en Agenda CNM.